Bienvenidos a una nueva inmersión. Esta vez nos adentramos en La ladrona de libros de Marcus Zusak, Uf, un libro potente. ¿verdad? No es una lectura precisamente ligera, No, no lo es. pero tengo aquí un montón de material sobre la novela y bueno, hay que profundizar. Vamos a hablar de la Alemania nazi, De la Alemania nazi. del poder de las palabras Ajá. y de una historia narrada por a la muerte, La muerte como narradora, eso es lo realmente fascinante. ¿verdad? No es un simple truco narrativo, nos da una perspectiva única, desapegada, casi compasiva de la humanidad, incluso en medio de, bueno, ya sabes, de un horror inimaginable. Y sí. Y esto nos lleva a una pregunta muy interesante. ¿Cómo afecta esta perspectiva a nuestra percepción de los eventos de los personajes? Totalmente. Y a pesar del tema tan duro, las fuentes que tenemos aquí realmente destacan esas chispas de resiliencia, de esperanza Sí, e incluso de belleza. Ahí es donde vamos a enfocarnos. me parece bien. Entonces, ¿cuál es nuestra misión? ¿Entender cómo Susak usa la historia de Liesel para explorar estos temas? Totalmente de acuerdo. Mirar más allá de la superficie, ver cómo las vidas individuales, ¿no?, son moldeadas por las fuerzas históricas Ajá. y cómo incluso en la oscuridad el espíritu humano encuentra maneras de resistir. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. El material que tenemos se centra mucho en el viaje de Liesel. Sí, La conocemos a los 9 años, viajando a Molching para vivir con sus padres adoptivos después de la muerte de su hermano. qué comienzo tan duro. Durísimo, ¿verdad? Sí. Y esa muerte en el tren es significativa. Es nuestra introducción a la realidad omnipresente de la pérdida en el mundo de Liesel. Ya. Pero también es el catalizador de su primer acto de robo de libros. Robar el manual del sepulturero. Exacto. Puede parecer un acto pequeño, Sí. pero despierta su conexión con las palabras, incluso antes de que pueda leer. Es como esa hambre instintiva por el conocimiento, ¿no? Totalmente. Y esa hambre solo crece cuando llega a casa de los Superman y lucha por adaptarse. Claro. Su padre adoptivo. Hans. Se convierte en una figura increíblemente importante. Sin duda. Él enseña a leer, abriéndole un mundo completamente nuevo. La alfabetización se convierte en una herramienta poderosa para Liesel, ¿no? Sí. Es su forma de conectar, de entender, de escapar de las duras realidades que le rodean. Escapar. Y recuerda, estamos en la Alemania nazi. El conocimiento está controlado, reprimido. Ya. Así que Hans, enseñándole a leer a Liesel, es un acto de desafío en sí mismo. Es un acto de rebeldía. Totalmente. Entonces tenemos este evento crucial, Ya. la quema de libros. Es el cumpleaños de Hitler en 1940. Y Liesel se siente atraída por el espectáculo, pero horrorizada por él al mismo tiempo. Claro. ¿Cómo crees que esta experiencia la impactó a largo plazo? Piénsalo. Acaba de aprender a leer. Sí. Y es testigo de la destrucción de las palabras. Es muy fuerte. Es un punto de inflexión para ella. Entiende el valor de los libros, pero ahora ve el peligro que representan para el régimen nazi. Es una contradicción. Una contradicción que la marcará profundamente. Y ese peligro se vuelve muy personal para Liesel. El material menciona que su padre fue etiquetado como comunista. Ajá. Entonces, cuando el orador nazi despotrica contra los comunistas y los judíos, Claro. le afecta profundamente. ¿Podrías explicar un poco más sobre el contexto histórico del comunismo en Alemania en esa época? Sí, claro. El comunismo era visto como una gran amenaza por el régimen nazi, ¿no? Claro. Se le asociaba con la revolución, la subversión Ya. y la oposición directa a la ideología nazi. Entonces, al etiquetar al padre de Liesel como comunista, no solo lo estaban condenando a él, Sino a toda la familia. a su familia. Esto ayuda a explicar la profunda aversión de Liesel hacia Hitler, a quien ve como el responsable de la destrucción de su familia. De la desaparición de su padre, la muerte de su hermano, el abandono de su madre. Exacto, todo conectado. Y de este desafío nace su segundo acto de robo de libros. Oh, sí. Ella roba El hombre que ríe de las llamas. Increíble. Es casi como si estuviera rescatando un pedazo de verdad, un pedazo de humanidad del fuego. Exactamente. Es un acto de rebelión, pero también un acto de preservación. Sí. Está salvando una historia, una voz que los nazis están tratando de silenciar. Ajá. Aquí es donde comenzamos a ver el tema recurrente, la fuerza perdurable de las palabras. La fuerza perdurable de las palabras. Pero el mundo de Liesel está a punto de complicarse aún más con la llegada de Max Vandenburg, Hans Vandenberg. este hombre judío, el hijo del hombre que salvó la vida de Hans en la Primera Guerra Mundial. Necesita un lugar donde esconderse y los Superman arriesgan todo para protegerlo. Hablando de valentía,
Increíble, ¿verdad? Pues esconder a Max es un acto de increíble valentía. Ya. Y habla de la humanidad de los Suburban, ¿no? Están desafiando al régimen nazi, arriesgando sus propias vidas para proteger a otro. Sí. Y este acto de compasión los transforma. Los transforma. Yo sé que al principio parece dura, Sí, sí. revela su capacidad de amar, su altruismo. Es increíble cómo esta decisión repercute en todos los involucrados. Totalmente. Y el vínculo que se forma entre Liesl y Max no tiene precio. Se conectan a través de su amor compartido por las palabras, encontrando consuelo Sí, y escape en las historias. un refugio. ¿Cómo dirías que esta relación influye en el desarrollo de Liesl como personaje? La relación con Max es fundamental para Liesl. Fundamental. Él se convierte en su confidente, su maestro, su amigo. Es su amigo. Comparten su amor por la lectura, la escritura, Yeah. la imaginación. Ajá. Lo que les permite crear un mundo propio dentro del sótano, un refugio frente al horror que los rodea. Refugio. Max la anima a leer, a escribir, a expresarse, lo que alimenta su pasión por las palabras y la ayuda a desarrollar su propia voz. Y no olvidemos el regalo de despedida de Max para Liesl. El domador de palabras. ¡Ah, sí! Un libro que creó usando páginas del Mein Kampf de Hitler, Increíble. convirtió un símbolo de odio en un testamento del poder del lenguaje. Es un acto increíblemente simbólico. Totalmente. Representa la resistencia a través de las palabras, la capacidad de transformar el odio en esperanza. En esperanza. Max toma el libro que representa la ideología nazi y lo convierte en una herramienta para combatirla, para transmitir un mensaje de amor De amor. y resistencia. Es como si estuviera reclamando el poder de las palabras, demostrando que incluso en los momentos más oscuros, ¡Ay! las historias pueden ofrecer esperanza Claro. e inspirar resistencia. Sin duda. Pero esto es solo el comienzo del viaje de Liesl. Recomiendo. El material sugiere que habrá más pruebas, más pérdidas, Muchas pérdidas. pero también más resiliencia. Exacto. Y es en esas pruebas donde veremos realmente la fuerza del espíritu humano y el poder transformador de las palabras. Eso lo veremos en la siguiente parte de nuestra inversión. Estoy listo. Y esas pruebas, realmente empiezan a poner a prueba los límites de la compasión humana. De la valentía también. Sí, lo vemos cuando ese desfile de judíos marcha a través de Molchin, ¿recuerdas? Sí. Se dirigen al campo de concentración de Dachau. ¡Uf! ¡Qué horror! Un espectáculo horroroso. Y Hans, bendito sea, no puede simplemente quedarse de brazos cruzados. No, arriesga todo para ofrecerle un pedazo de pan a un prisionero hambriento. Ya. ¿Crees que en ese momento era consciente de las posibles consecuencias de sus actos? Es difícil saberlo con certeza. Sí, Por un lado, Hans es un hombre bondadoso, impulsivo, impulsivas. actúa movido por la compasión. Sí. Por otro lado, es consciente del peligro que corren él y su familia al esconder a Max. Claro. Es posible que en ese momento la necesidad de ayudar a otro ser humano superara cualquier otra consideración. Ya es un pequeño acto de bondad, pero en ese contexto, Enorme. increíblemente peligroso. Totalmente. Y por supuesto lo atrapan. Lo pillan. Un guardia nazi golpea a Hans y al prisionero. Uf. Y de repente el peligro de esconder a Max se vuelve demasiado real. Exacto. Ese momento marca un punto de inflexión en la historia. Sí. La seguridad de Max, ¿Mm? que hasta entonces se había mantenido en secreto, se había amenazada por la compasión de Hans. Por la compasión de... Y esto nos lleva a una pregunta importante. ¿Hasta qué punto se puede ser compasivo en un régimen totalitario sin poner en riesgo la propia seguridad? Y la de los seres queridos. Y la de los seres queridos, claro. Hans teme que los nazis registren su casa, descubran a Max y pongan en peligro a todos. Claro. Entonces decide enviar a Max lejos por su propia seguridad. Lo que es desgarrador es que los nazis nunca llegan. Nunca llega. Hans se queda con el peso de sus acciones, Con el miedo. con el temor de que su compasión haya puesto a su familia en un riesgo aún mayor. Uf, qué duro. Es una poderosa exploración de los dilemas morales que enfrentan las personas comunes en circunstancias extraordinarias. Extraordinarias. Y Y ese conflicto interno no desaparece, ¿verdad? Se refleja en lo que sucede con Rudy. con Rudy. El material menciona que Rudy casi es reclutado para una escuela especial de entrenamiento nazi. Y ¿Cómo interpretas este evento en el contexto de la historia? la experiencia de Rudy nos recuerda que incluso los niños no eran inmunes a la influencia del régimen nazi. El adoctrinamiento comenzaba a una edad temprana, con el objetivo de moldear a las futuras generaciones según la ideología nazi. Ya. La presión sobre los jóvenes para unirse a las juventudes hitlerianas era enorme, Era enorme. y las familias que se resistían se enfrentaban a la sospecha y al ostracismo. Es un recordatorio escalofriante de que el régimen buscaba controlar
todos los aspectos de la vida, Todos. incluso la inocencia de la juventud, Exacto, el asombroso nazismo se extendía sobre todos, incluso sobre los niños. incluso sobre los niños. La historia de Rushdie nos muestra cómo el régimen intentaba infiltrarse en todos los ámbitos de la sociedad, En todo el manipulando y controlando a la población desde la infancia. desde la infancia. Y entonces, como si las cosas no fueran lo suficientemente malas, No, Hans es reclutado por el ejército. por el ejército. Se presenta como un castigo por su acto de bondad. ¡Un castigo! ¿Cómo afecta este evento a la dinámica familiar? El reclutamiento de Hans es un golpe devastador para la familia. Devastador. No solo pierden a su figura paterna, sino que también lo hacen en manos del régimen al que se oponen en secreto. En ¡Secreto! Y ese se queda sin su mentor, sin su protector. En su protector. Rosa tiene que enfrentarse sola a la responsabilidad de la familia. Sola. Y Max, escondido en el sótano, pierde a su principal aliado. Claro. La ausencia de Hans deja un vacío enorme en sus vidas, aumentando la sensación de vulnerabilidad y miedo. Así que ahora Liesel está lidiando con la ausencia de su querido padre adoptivo, de Max. De Max. Es una carga muy pesada para una niña. Pesada. Pero no se derrumba, ¿verdad? Da un paso al frente, lee a sus vecinos durante los ataques aéreos. Increíble. Continúa con sus préstamos de libros con Rudy. Con Rudy. Ayuda a Rosa a mantener la casa en funcionamiento. Sí. ¿Dirías que la lectura se convierte en una forma de escape para Liesel en estos momentos difíciles? Sin duda, la lectura se convierte en un refugio para Liesel, En un refugio, un espacio donde puede escapar de la realidad de la guerra y conectar con otros mundos. con otros mundos, Otras historias. otras historias. Los libros le proporcionan consuelo, conocimiento Consuelo. y un sentido de conexión con algo más grande que ella misma. Y aquí es donde vuelve a entrar en juego el poder de las palabras. ¿Recuerdas el libro que Max le dejó? El domador de palabras. El domador de palabras. Ese libro se convierte en un símbolo de esperanza y resistencia para Liesel. De esperanza. Le recuerda el poder de las palabras para combatir la oscuridad, Para combatir la oscuridad. para crear belleza y significado en medio del caos. El que estaba escrito en páginas de Mein Kampf, ¿verdad? Uy, un símbolo poderoso. Símbolo muy poderoso. ¿Crees que Max intentaba transmitir un mensaje específico a Liesel con este libro? Creo que Max quería mostrar a Liesel que incluso las palabras más odiosas pueden transformarse en algo positivo. En algo positivo. Al utilizar las páginas de Mein Kampf para crear una historia de amor y esperanza. De amor y esperanza. Max le estaba enseñando que el poder de las palabras reside en quien las usa. En quien las usa. No, en su origen. Le estaba dando una herramienta para luchar contra la propaganda nazi, A luchar. para crear su propia narrativa, Su propia narrativa. encontrar su propia voz en medio del silencio impuesto por el régimen. Y empezamos a ver cómo Liesel abraza ese poder ella misma. Sí. Comienza a escribir su propia historia, La ladrona de libros. La ladrona de libros. Utilizando las palabras para procesar sus experiencias, para dar sentido al caos que la rodea. Oh, caos. ¿Cómo influye la escritura en su proceso de afrontamiento del trauma? La escritura se convierte en una forma de terapia para Liesel. terapia. Al plasmar sus experiencias en papel puede darles forma, ordenarlas y comprenderlas mejor. Comprenderlas. La escritura le permite explorar sus emociones, honrar la memoria de los que ha perdido De los que he leído. y construir su propia identidad en medio del torbellino de la guerra. Es una salida vital para ella. Vita. Le permite confrontar su trauma, honrar los recuerdos de aquellos que ha perdido y encontrar su propia voz en medio de las fuerzas silenciadoras del régimen. Pero incluso cuando Liesel encuentra fuerza en las palabras, Sí, el mundo que la rodea continúa desmoronándose. exacto. La guerra no perdona a nadie. A nadie. Y Liesel está a punto de enfrentarse a su lado más cruel. Y aquí es donde llegamos al devastador bombardeo de Himmel Street. Emily Street. Es como si toda la pérdida, el miedo que se han ido acumulando a lo largo de la historia, culminaran en este horrible evento. Un punto de inflexión. Es casi demasiado difícil de soportar. Sí. ¿Cómo crees que Cusack utiliza este evento para transmitir el impacto de la guerra en la vida de las personas comunes? El bombardeo de Himmel Street es un punto de inflexión en la novela. ¿En la novela? Representa la destrucción indiscriminada que trae consigo la guerra, Ya. como arrebata vidas inocentes sin distinción. Sin distinción. Cusack nos muestra la crudeza de la realidad bélica, De la realidad bélica. cómo la violencia no solo afecta a los soldados en el frente, Ya. sino que se extiende a la población civil, destruyendo hogares, familias Familias. y comunidades enteras. Es un momento desgarrador. Desgarrador. Liesel pierde a todos sus seres queridos. Hans,
Rosa, Incluso a Rudy. incluso Rudy. Yeah. Sería fácil sucumbir a la desesperación. A la desesperación. Pero incluso aquí hay un rayo de esperanza. Sí, porque Liesl sobrevive. Sobrevive. Es acogida por Ilsa Hermann, la esposa del alcalde. Por Ilsa Hermann. Y finalmente, contra todo pronóstico, se reencuentra con Max después de la guerra. Es un final agridulce, ¿no? La alegría de la supervivencia se ve atenuada por el profundo dolor de la pérdida. Agridulce. Pero habla del poder perdurable de la esperanza. De la esperanza. Incluso ante una tragedia inimaginable, Inimaginable. el espíritu humano puede encontrar una manera de seguir adelante. De seguir adelante. ¿Crees que la supervivencia de Liesl representa un verdadero triunfo del espíritu humano? ¿O es más bien un reflejo de la aleatoriedad del destino en tiempos de guerra? Es una pregunta compleja. Compleja. Por un lado, Liesl demuestra una increíble resistencia y fortaleza al sobrevivir a la guerra y reconstruir su vida a pesar de las pérdidas que ha sufrido. A pesar de las pérdidas, su capacidad para encontrar consuelo y significado en las palabras, incluso en los momentos más oscuros, es un testimonio de su espíritu indomable. De su espíritu indomable. Pero por otro lado, es cierto que la supervivencia en la guerra, a menudo, depende de factores que escapan al control individual. Exacto. La suerte, el azar, las circunstancias. Hace constancia. Todo juega un papel en determinar quién vive y quién muere. Exactamente. La supervivencia de Liesl no disminuye la tragedia de la guerra, Claro. ni la pérdida de tantas vidas inocentes. Tantas vidas inocentes Nos obliga a reflexionar sobre la fragilidad de la existencia sobre la fragilidad. y la importancia de valorar cada momento. Y eso nos lleva al último capítulo de la historia de Liesl. Al último capítulo. Su reencuentro con Max y su encuentro final con la muerte, nuestro narrador. Exacto. En la última parte de nuestra inversión exploraremos el legado del trauma. El legado. El poder perdurable de la conexión humana. En la conexión humana. Y el mensaje final de esperanza que Cusack teje en esta historia inolvidable. La historia de Liesl no termina con la guerra, ¿no? Ella continúa viviendo, construyendo una vida. Una vida plena. Sí, una vida plena, pero esas cicatrices, esas pérdidas, la acompañan siempre. Es como si el material nos dijera que aunque la lucha física termina, los ecos del trauma, eso permanece. Permanece, sí. Y ese reencuentro con Max, Uf, qué momento. tanta melancolía allí. Alegría por estar vivos, por supuesto, pero el peso de todo lo que se ha perdido, ¿no? Claro. Es un vínculo que ni la guerra pudo romper. Ya. Lo que me llama la atención es que el material no se detiene mucho en lo que le sucede a Max después. Es verdad. Nos deja con esa pregunta, ¿no? Con la incertidumbre. Con la incertidumbre, exacto. Como si Cusack nos dijera, bueno, la guerra termina, pero la historia realmente no tiene un final ordenado. No, no lo tiene. La vida y la muerte continúan. Y hablando de la muerte, nuestro narrador Sí, nuestro narrador. ha estado ahí todo el tiempo, ¿verdad? Como un observador silencioso. Pero al final, da un paso al frente, ¿no? Reencontrando a Liesl con su propia historia. Con la ladrona de libros. Exactamente, es una imagen muy poderosa. Muy poderosa. Ese intercambio entre la muerte y Liesl. La muerte le devuelve su historia. Sí, reconociendo el poder de las palabras para trascender incluso a la muerte misma. Y a cambio, la muerte reclama el alma de Liesl. Sí, pero no de una manera trágica, ¿verdad? No, Es más bien una aceptación. pacífica. Pacífica, sí, del orden natural de las cosas. Pues como si Cusack nos estuviera diciendo que la muerte no es algo que temer, sino una parte natural del viaje. De viaje, sí. Y que las historias, las palabras que dejamos atrás, se convierten en nuestro legado. Totalmente de acuerdo. La ladrona de libros nos invita a reflexionar sobre el poder de las historias para dar sentido a la experiencia humana, ¿no? Incluso en las circunstancias más adversas. En las más adversas. Liesl, a través de su amor por las palabras, encuentra una forma de resistencia. De conexión, de trascendencia. Entonces, ¿con qué nos quedamos después de esta inversión en la ladrona de libros? Es una historia que se te queda adentro, ¿sabes? Te desafía a pensar en el poder de las palabras, En la resiliencia. en la resiliencia del espíritu humano, Y en el impacto de nuestras elecciones. incluso frente a una oscuridad inimaginable, Es una historia sobre encontrar esperanza en los lugares más inesperados. sobre las conexiones que nos sostienen, Y sobre la importancia de recordar, incluso cuando duele. incluso cuando duele, Y sí. bueno, solo hemos arañado la superficie aquí, ¿verdad? Claro, La novela de Cusack tiene mucho más que ofrecer. mucho más. Es una historia que merece ser leída, releída, meditada. La ladrona de libros no solo nos habla del pasado, ¿no? También nos interpela en el presente. En el presente. Nos invita a preguntarnos
cómo las palabras pueden usarse para construir puentes, para sanar heridas, para crear un mundo más justo Más compasivo. o más compasivo. Así que, aquí va nuestra reflexión final. ¿Qué historias llevas tú contigo? ¿Qué palabras te han dado forma, te han dado fuerza, te han ayudado a entender el mundo? Tómate un tiempo para reflexionar sobre el poder de la narración en tu propia vida. Un poder que nos conecta, nos inspira y en última instancia nos ayuda a encontrarle sentido a la vida incluso frente a la muerte.